Estamos acompañados del doctor Pedro Rivero Amespil, especialista en endocrinología, encargado del Departamento de Obesidad del Departamento de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Doctor, es un gusto que nos acompañe. El gusto es mío. Hacía tiempo que no aparecía en televisión. Bueno, tengo que volver a acostumbrarme. Lo habíamos visto, muchas veces lo veíamos en televisión y nos gustaba mucho, pero ya hace bastante tiempo que no. Tuve programa durante un año en el Canal 5, por ejemplo. Es verdad. Otras épocas. Fueron otras épocas. Sí. De cualquier manera, para nosotros es un gusto contar con su presencia. Muchas gracias. Como encargado del grupo de obesidad del Departamento de las Fuerzas Armadas, este tema tan importante que tiene que ver, como lo decíamos con el doctor Taroco, con esta epidemia, esta pandemia de obesidad, me parece que en lugar de mejorar empeora, según las cifras o estadísticas mundiales y nacionales, viene aumentando ya desde la infancia para luego afianzarse en la edad adulta. ¿Cuál es el encare que hace este equipo desde hace ya unos cuantos años al respecto? Bueno, este equipo tiene más de una década trabajando, me llamó al hospital a raíz de que me conocían en mis actividades fuera del hospital con respecto a los pacientes obesos. Yo acá solamente hacía endocrinología y me pidieron que fundara un programa que luego fue servicio para tratar a los pacientes obesos. Tuvieron una intuición magnífica, bueno, el servicio fue cristalizando, fue creciendo. Yo fui armando un equipo multidisciplinario, compuesto por psicóloga, nutricionista, nurse, enfermera, y la intención era que de los servicios generales del hospital nos fueran enviando a aquellos pacientes que consideraran los médicos que padecían de sobrepeso, que padecían de obesidad, y de alguna manera lo que buscábamos era tratar la enfermedad, obesidad, controlarla, y al mismo tiempo indirectamente controlar aquellos factores de riesgo asociados a la enfermedad, porque la obesidad, todos sabemos, de que es la madre de muchas diabetes, empeora muchas hipertensiones y joroba muchos colesteroles, y además de todo lo traumatológico que genera, rodillas, plantas de pies, caderas, etc. Entonces nosotros sabíamos que disparando un tiro matábamos una cantidad de pájaros, y de hecho hemos estado viviendo esa circunstancia a lo largo de 13 años, y hemos ido perfeccionando el programa. Hoy tenemos 3 módulos, hay 3 módulos en el programa funcionando. Estamos funcionando en el módulo de adelgazamiento, está funcionando desde hace 6 meses, o un poquito más, el módulo de mantenimiento de peso, que ese fue uno de los módulos más interesantes, más hermosos, lo que pudimos realmente lograr, porque no lo teníamos completo el programa, teníamos pacientes que adelgazaban, pero que de algún modo los íbamos perdiendo después, y no sabíamos qué pasaba, qué había sido su historia posterior. Y nosotros logramos por fin montar un módulo de mantenimiento de peso gracias a las nuevas tecnologías que de alguna manera nos permiten contactar y mantener contacto con los pacientes a distancia, y ya el paciente no tiene que involucrarse físicamente en el hospital, en la consulta. Y nos comunican por SMS, nos comunican por mail sus promedios de peso, y si entran en riesgo de volver a subir, entonces nosotros los volvemos a ayudar. Así que tenemos el módulo de mantenimiento de peso. Y finalmente se lanzó el módulo de cirugía bariátrica para tratar a aquellos pacientes con los cuales fracasábamos sistemáticamente. Es decir, es tremendamente difícil que con los métodos convencionales, y cuando me refiero a métodos convencionales me estoy refiriendo básicamente a la aplicación sistemática de la dieta, que tiene sus características, un programa de actividad física que también las tiene, y medicación. Cuando esos pacientes fracasan en esos sistemas, no hay más remedio que proceder a la cirugía, de sugerirla al paciente la posibilidad de la cirugía bariátrica, y de hecho hemos resuelto un tremendo problema que teníamos con aquellas personas que tenían que perder 40, 50, 60, 70 kilos de peso. Eso no quiere decir que con los sistemas convencionales uno no pueda tener triunfos esporádicos, pero no son sistemáticos. Es un grave problema que, tampoco son la mayoría. De los 300 pacientes nuevos que yo atiendo por año, acá en el hospital, la cirugía bariátrica irá del 5 o 10%. Permíteme hacerme una pregunta específica. Nos interesó mucho el tema de la policlínica de mantenimiento. Sí, es un programa, además, son todos programas. Claro, por aquello que uno ha leído de que esa célula grasa tiene una memoria resiliente del peso anterior o de su estado anterior, la dificultad del mantenimiento del peso perdido es altísima. Bueno, lo que pasa es que en principio nosotros tenemos una foto fija del paciente una vez que la última fotografía del paciente, que es el último kilo que perdió, el último gramo que perdió.
Pero no es solamente la célula grasa que puede reclamar volverse a llenar, un almacén semivacío, sino que la vida, yo ya tengo años suficientes y ya he visto la vida de mis pacientes a lo largo de décadas. Y la vida es muy complicada. La vida se complica por numerosas crisis familiares, crisis laborales, enfermedades, muerte de parientes. Y todas esas crisis hacen de que el núcleo de interés del paciente, que ocupaba, por ejemplo, dentro del núcleo de interés del paciente, ocupaba la región solar, hablando de astronomía, la región central, el paciente rápidamente se olvida de los temas que le importan en su vida y pasa a importarle los otros temas que le han generado las preocupaciones nuevas. Y entonces me dicen, claro, ¿qué me iba a estar preocupando por mi peso si tenía a mi padre internado y tenía que comer en el hospital? O perdí, mi pareja se destruyó, perdí el empleo. En todas esas circunstancias de la vida, uno no puede preparar con antelación a los pacientes esas circunstancias, sino que lo que uno puede estar es en alerta roja, que cuando se enciende en el tablero la luz roja de ese paciente, uno lo que puede decirle es, bueno, ¿querés que te auxilie ahora? ¿Querés que te auxilie dentro de un tiempo? Estate en contacto conmigo. Y eso obviamente se logró gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, porque antes los mantenimientos de peso que hacíamos no funcionaban bien porque le pedíamos al paciente que viniera periódicamente al hospital. La gente, después de un lapso de tiempo que anda alrededor de los 7 u 8 meses, tiempo en el cual adelgazan, le queda pocas ganas de estar concurriendo cada 15 o cada 30 días al hospital. Pero con las nuevas tecnologías de la comunicación, nosotros tenemos nuestras carpetitas en la computadora, los pacientes se comunican con nosotros, nos comunican los promedios de peso y con eso los mantenemos allí. Y ese contacto virtual es interesantísimo, pero genera un efecto muy importante sobre el paciente porque denota que lo están controlando, que está monitorizado. Tiene quien lo ayude. Tiene quien lo ayude. Más que quien lo controle. Tiene quien lo ayude. Eso, la ayuda es sumamente importante. Y en obesidad, en esa enfermedad es muy importante la alerta temprana. Es verdad. Porque si una persona que bajó 20 kilos subió 3 kilos lo puede solucionar con un par de conversaciones con el terapeuta. Claro. Pero si sube de nuevo 20, necesita 7 o 8 meses. Y la experiencia mía es que la gente a lo largo de su vida está en muy pocas ocasiones encuentra la motivación suficiente como para perder 20 kilos. Entonces un paciente que encontró esa motivación por H o por B para perder esos kilos, no podemos perder ese tesoro logrado por ese paciente, porque de repente necesitamos esperar 10 años para que el paciente vuelva nuevamente a estar motivado como para poder perderlos. Entonces, para eso los mantenimientos de peso son sumamente importantes y es uno de los módulos que yo más quiero y que yo me estoy preocupando más por desarrollar. La leptina, una hormona producida por las células grasas, puede modificar los circuitos cerebrales, lo que le confiere un papel muy importante en el control del hambre y la saciedad. Por lo tanto, y según recientes investigaciones, la obesidad parece estar determinada desde el nacimiento debido a una deficiencia de esta sustancia, por lo que su administración posterior podría servir para reducir peso. Aunque aún quedan muchas incógnitas por resolver, ya se sabía que la falta de esta hormona produce obesidad. Lo que no se conocía es que existe la posibilidad de un periodo crítico al comienzo de la vida en que la hormona da forma al circuito cerebral, posiblemente afectando el apetito y la obesidad de la etapa adulta. Lo que indica que algunas variaciones de peso corporal pueden deberse a estas conexiones del sistema nervioso central.